Oiga, licenciado Julio.
¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 19 de septiembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook. Agradecemos a todas las personas que nos honran con el favor de su atención. Por cierto, agradecer en esta última emisión, el Cuarto Pulso obtuvo más de 25,000 likes y más de 15,000 reproducciones. En los últimos 3 programas, el Cuarto Pulso ha logrado posicionarse en el gusto y en la preferencia de quienes nos siguen sábado tras sábado. Esto también es un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo sus servidores. Le damos a ustedes la más cordial bienvenida a los analistas que nos acompañan todos los sábados, a la doctora Alma Bernal. Doctora, buenos días, qué guapa viene usted, muy ad hoc en ocasión de las fiestas patrias. Doctora, bienvenida. Sí. Buenos días. Buenos días a todos, gracias compañeros, gusto en saludarles un nuevo sábado. Gracias a que nos hacen el honor de sintonizarnos y de seguirnos. De verdad, un compromiso muy grande y esperemos estar a la altura de las expectativas. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Jaime Palacios Barreda, invitado especial el día de hoy en el Cuarto Pulso. La verdad que no podríamos entender la política, al menos de Culiacán, sin la presencia del maestro Jaime Palacios Barreda. Maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. No, al contrario, gracias por invitarme y estoy con mucho gusto. Saludos al licenciado Gilberto, a la licenciada Alma. Es un placer poder conversar con ustedes y con su auditorio. Y aquí estamos. Muchas gracias, maestro Jaime Palacios. Por supuesto, le damos la bienvenida también al maestro Gilberto Martínez Apodaca, que nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Bienvenido, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Gracias, muy buen día, compañeros. Bienvenido, licenciado Jaime Palacios, al quien tuve el gusto de conocer hace muchos años por allá, con otro partido político que no voy a decir. Muy bien, maestro Gilberto Martínez, y yo pensé que su pasión y su fervor se suscribiría nada más a la región de Cacalotán, y no, su pasión y su fervor es por México, ¿no? O sea, usted también muy ad hoc estuvo también en días pasados, maestro Gilberto Martínez. Y acabo de quitarlas. Perdón, nos fuimos por ahí. ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y fue hace como unos 5 años, porque desafortunadamente no pude festejarlo en esta ocasión por problemas familiares, pero bueno, ya vendrán otros gritos, afortunadamente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La semana que pasó, concretamente el día 8 de septiembre, ocurrieron los 2 eventos que vamos a tratar, a analizar el día de hoy. El 8 de septiembre, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión el paquete económico 2021. El mismo 8 de septiembre también exhibió a los intelectuales el presidente en sus mañaneras. Analizado el paquete económico para el 2020, que esperemos algunos no se apruebe en los términos de que fue propuesto por el presidente, a mi juicio sigue privilegiando el tema del aspecto social, los programas sociales, que incluso se hizo ley a través de la reforma del artículo 4 constitucional, pero no hay reglas claras para la distribución de esos programas sociales. Eso ya lo vamos a venir desarrollando en el decurso del programa.
Y hay por su parte, deja de lado el apoyo a los organismos autónomos. El presidente no ha tenido una buena relación con el grupo de féminas y recorta el presupuesto o el apoyo para Mujeres, para ese sector, a la FGR también, incluso a la mayoría de los organismos autónomos. ¿Qué opinión le merece, maestro Gilberto Martínez? Muy bien. Pues el paquete en general, al parecer únicamente trae por ahí 0.3 billones por abajo de este año, del ejercicio actual. Claro, toda disminución contra el año anterior, pues seguramente no es nada halagüeño, pero pues la realidad es que no está la situación como para otra cosa, ¿no? Ya muchos analistas han estado comentando es un presupuesto que se pasa de muy halagüeño, ¿sí? Pues yo creo que debemos de tener pues buenas expectativas. El gobierno así lo está manejando, Hacienda así lo está proponiendo, y creo que también por ahí Hacienda, el gobierno federal, deben de tener todavía, pues si ya se terminaron los guardaditos, como dice Arturo Herrera, pues van a tener otros guardaditos que van a ir sacando el próximo año. En este año, pues han sido alrededor de 500,000 millones de pesos. No es nada menor, que significa como un 8% del PIB, perdón, no del PIB, sino del presupuesto de este año, de este ejercicio. De modo que por ahí va a haber algunas otras entradas que el gobierno seguramente ya las tiene por ahí contempladas y las van a ir haciendo efectivas. ¿De dónde? Pues de los impuestos que no pagaban, los que ya sabemos, ¿no? El último que pagó, si mal no recuerdo, fue BBV, la española, que bueno, por todos lados afloran los españoles. Ahora nos están intentando conquistar, o nos han conquistado de otra manera, ¿no? Adelante, muy bien. No hay apoyo al sector productivo, no hay apoyo a la micro y mediana empresa, que representan el 90%, son las llamadas fuerzas vivas del país. Y sí, no hay apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. Evidentemente no hay una generación de empleos, ¿no? Y si no hay una generación de empleos, pues estamos igual. No hay una expectativa clara de crecimiento, incluso de desarrollo económico, que es lo que el presidente ha venido manejando últimamente en sus discursos. Dice, no importa el crecimiento, lo que importa es que haya desarrollo, pero si no hay apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, no hay generación de empleo. Luego entonces, como ya he dicho, pues no hay ni crecimiento ni desarrollo. Maestro Jaime Palacio, abra su micro. Maestro Palacios, abra su micro. Ya estoy listo. Miren, revisar el paquetazo económico que año con año nos presenta el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, no es fácil, ¿no? Se lo digo como economista. El análisis que generalmente se hace sobre el presupuesto se refiere mucho a los datos cuantitativos, y en muchas ocasiones los economistas nos perdemos haciendo alusión a los datos cuantitativos, a los datos estadísticos, cuántos pesos se dedican para acá, cuántos pesos se dedican para allá. Creo que hay un elemento en el paquetazo, un rubro que se llama Criterios Generales de Política Económica. Este apartado del documento que presenta anualmente el Ejecutivo es muy importante, porque ahí se fijan cuáles son los objetivos que se persiguen al año con ese presupuesto que van a aplicar. Entonces tendríamos que remitirnos a los criterios de política económica, para ver,
se presenta un presupuesto donde los ingresos que va a percibir el gobierno del Estado superan los 6 billones de pesos, que es mucho dinero, ¿no? ¿En qué se va a destinar estos recursos? ¿Cuál es el objetivo que persiguen aplicando esos recursos durante el transcurso del año 2021? Pues por ahí me quiero ir. Miren, fíjense ustedes lo escabroso que está todo presupuesto, y para el 2021 no es la excepción, ¿no? Durante muchos años el candidato Andrés Manuel López Obrador señalaba al Fobaproa como el más grande saqueo que haya padecido nuestro país. Es más, afirmaba categóricamente que el saqueo por concepto del Fobaproa era superior al saqueo que había hecho España con nuestro país en los 3 siglos que duró la conquista, ¿no? Pues bien, resulta ser que no se menciona absolutamente para nada el Fobaproa, y fue una bandera que enarboló más de 12 años. ¿Saben ustedes cuánto es la deuda pública que se tiene, que es deuda contraída por nosotros sin querer, ¿no? Sin deberla ni temerla? Asciende a 12 billones de pesos lo que nuestra nación le debe a los bancos, ¿no? Y ahí no se señala absolutamente nada. Por eso se refleja el presupuesto, en donde la cantidad que se va a pagar por concepto de deuda y los servicios financieros supera a lo que se va a gastar en la salud pública del pueblo mexicano. Les doy un dato nada más. El gobierno mexicano va a tener que desembolsar, ¿no? Casi 724 mil millones de pesos para pagar deuda, intereses, abonos, etcétera, de la deuda pública. Y a los programas de salud, que han estado muy cuestionados su financiamiento, porque se señala mucha escasez de medicinas para niños con cáncer, para personas que padecen el VIH, etcétera, etcétera. Se va a gastar 667 mil pesos, o sea, se gasta menos en deuda pública se gasta menos en salud pública que en la deuda pública, y eso es un desajuste que llama la atención, ¿no? ¿Y cuál va a ser el presupuesto que va a ejercer el gobierno federal para el 2021? Ya lo mencioné, 6 billones de pesos. Ahora, en el ramo 28, que es lo que se reparte por parte del gobierno federal a los estados para ayudar a sus programas estatales, pues va a disminuir, ¿no? Va a disminuir en una cantidad de 30 mil millones de pesos. Quizás miren ustedes, el gobierno federal dice, los estados pues no necesitan mucho dinero, ¿no? Y aquí en Sinaloa lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hay escasez de medicinas en los hospitales, los trabajadores están demandando que se les basifique, hoy, mañana están demandando que se les pague a algunos trabajadores de la salud, los profesores están demandando que se les pague, que se les basifique, y el gobierno estatal dice no hay recursos, ¿no? Sin embargo, recientemente el gobierno estatal, con la mayor facilidad, invirtió 700 millones de pesos en la construcción de un estadio de fútbol. Pero lo que es más grave, invierte recursos públicos por ese monto de 700 millones de pesos y prácticamente se lo regala por 20 años a una empresa privada. Si se invierten 700 millones de pesos en la construcción de un estadio de fútbol, quiere decir que sí hay recursos en el Estado. ¿Y cómo es que nos enfrentamos cotidianamente con que hay deficiencias en el otorgamiento de medicinas, ¿no? Para muchos ciudadanos, para niños, para mujeres, etcétera, etcétera? Es decir,
son cosas inexplicables, que la única explicación que puede encontrar uno es que hay mucha corrupción. Hay una desviación de recursos a actividades que no son necesarias, y con eso no se puede alcanzar el bienestar de la sociedad tal cual enarbola el gobierno de la República. Bien, entonces, si hay una caída en el ramo de los ingresos del ramo 28, perdón, de los recursos destinados al ramo 28, quiere decir porque los estados no necesitan ese dinero o han malgastado ese dinero, han desviado ese dinero. Jaime Palacio, discúlpeme hacer un paréntesis aquí porque me parece importante hacer una analogía para quienes nos están escuchando. A ver si estoy bien. El paquete económico que el gobierno federal presenta es el proyecto de las percepciones que se van a tener anualmente. Esto vamos a recaudar y esto vamos a gastar. Exacto. ¿Estoy bien? Correcto. En analogía, un compañero en ocasión lo exponía así. Para que lo entiendan las amas de casa, es el dinero que te da semanalmente o quincenalmente tu marido para que tú lo distribuyas en los gastos del hogar, en la carga del hogar. Entonces, es más o menos así, puesto en la mesa, lo que representa el paquete económico, maestro Jaime. Es parecido, guardando las proporciones. Toda proporción guardada, claro, sí, ¿no? Entonces, efectivamente, el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, el Congreso lo mismo, año con año, pues ahí viene contemplado cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos. Y aquí, por supuesto, que va a haber déficit presupuestal. Ahora bien, mire usted, una cosa que a mí me llama la atención cuando analizo el presupuesto, y particularmente los criterios de política económica, me llama la atención lo siguiente. Quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, una de sus banderas principales, además de la corrupción, ¿no?, ha sido la crítica contra el modelo neoliberal, ¿no? Lo ha repetido hasta la saciedad, que el modelo neoliberal pues ha sido un modelo de política económica, de desarrollo económico nacional, que favorecía fundamentalmente a las élites económicas muy poderosas, ¿no? Pues bien, ¿qué hacía el gobierno, los gobiernos anteriores cuando aplicaba este modelo? Contener los salarios, ¿no? Darle autonomía al Banco de México, que es nuestro banco central, ¿no? Nos mencionaban constantemente los presidentes anteriores que la política económica debería de ser una política de austeridad, que el gobierno no debería de gastar en exceso, era permanente. Y con esa autoridad, ¿a quién se afecta? Con esa austeridad que enarbolaba los gobiernos neoliberales, ¿a quién se afectaba? Fundamentalmente los de abajo, a los económicamente débiles. Bueno, ahora nosotros encontramos que este gobierno, a pesar de que ha hecho tantas críticas al modelo neoliberal, coincide en algunos aspectos con el modelo neoliberal. Y voy a mencionar 2, 3. Miren, el Banco Central tiene autonomía y eso tiene mucha significación. ¿Qué significado tiene que el gobierno preserve la autonomía del Banco de México? Que él no tiene capacidad, el gobierno no tiene capacidad para manejar la política monetaria de nuestro país, ¿no? Entonces, no puede manejar los dineros el gobierno federal, porque quien maneja ese dinero a través de sus respectivas políticas monetarias es el Banco Central, en virtud de que es autónomo. Y eso se había convertido en una joya de la corona del modelo neoliberal. Y en este gobierno se mantiene intocable la autonomía del Banco Central. Quiere decir esto que el gobierno de la República no es soberano para manejar el dinero nacional, en virtud de que no puede manejar
ni las tasas de interés, ni la emisión monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí coincide plenamente con el modelo neoliberal. La austeridad, bueno, aquellos mencionaban austeridad permanente, y ahora en este gobierno, que es bajo el supuesto de que se combate la corrupción, pues se mantiene la política de austeridad. Y con los recursos que va a recibir el gobierno el próximo año, más de 6 billones de pesos, fundamentalmente se va a destinar a Pemex, a los proyectos del gobierno, que es el tren del sureste, la construcción de una refinería, que no están mal esos proyectos, pero una situación como la que se encontramos, pues le representa muchas complicaciones al actual gobierno federal, porque los ingresos han caído. Y si la situación económica continúa, van a continuar, valga la redundancia, la caída de los ingresos. Luego, una parte importante del gobierno federal, el destino de algunos recursos que va a hacer uso, es los programas sociales. ¿Estamos en contra de los programas sociales? Por supuesto que no. Yo no estoy en contra de que el gobierno tenga una política de carácter social, programas sociales que le ayude a los más desprotegidos en este país, porque no se nos olvide que según las estadísticas oficiales hay 50 millones de mexicanos en el nivel de pobreza, y se dice fácil, ¿eh? Entonces, si a esos 50 millones de mexicanos no se les apoya, entonces puede haber eclosiones sociales, ¿no? Pero claro, el modelo neoliberal anterior, que pues seguía un adagio bíblico, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, según dicen los creyentes? ¿Qué les dijo la deidad a Adán y Eva? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el modelo neoliberal, haciendo una réplica de estos principios religiosos, estaba en contra de los programas sociales, porque sustentaba pues que los pobres tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente, y que el gobierno no tenía por qué estarlos apoyando a través de subsidios, a través de programas sociales, etcétera, etcétera. El actual gobierno ha puesto énfasis en los programas sociales, pero ojo con esto, repito, yo no estoy en contra de que el gobierno lleve a cabo una política de carácter social, apoyando a esos 50 millones de ciudadanos mexicanos que han caído en la pobreza. Pero estos recursos que se destinan a los programas sociales, que son necesarios para la estabilidad política, tienen ¿a qué se destina? ¿Qué hace la gente con ese recurso? Demandar, gastarlo, ¿no? Y para eso algunas empresas están muy contentos, sobre todo los súper, ¿no? Bien, pero también está la otra parte que deberíamos de analizar. Estos ingresos que son cuantiosos, que se destinan a los programas sociales, no son gastos productivos, son socialmente necesarios, pero no son productivos, ¿no? Perdón que te interrumpa, maestro Jaime Palacio. Sí. Y analizando el otro aspecto, me parece finalmente que esos 50 millones de pobres y que están en edad de votar son 50 millones de potenciales votos para Morena. Finalmente me parece que es clientelar el tema. Lo legalizó a través de la reforma al artículo 4 constitucional. Sin embargo, no establecieron reglas claras para la distribución de esos programas sociales, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que finalmente pueden manejarlos a su antojo y destinarlos. Pues me parece que finalmente redunda por ese tema, doctora Alma Bernal. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, pero ciertamente nosotros no somos economistas, y de entrada nuestra percepción como ciudadano es ver que un presupuesto reducido en esos organismos autónomos que se luchó para que tuvieran autonomía, para fortalecer la democracia en nuestro país, pues nos preocupa, porque por ejemplo el Instituto Nacional de Transparencia
va a tener reducido el presupuesto. Y si así no se puede atacar de lleno a la corrupción, a ver que realmente los recursos que están destinados, como especificaba el maestro ahorita, a la salud, que lleguen las medicinas hasta los hospitales, hasta el ciudadano común, ¿cómo vamos a atacar esto? ¿Cómo va a estar? Y todo va a estar en la canasta de populismo, entonces, de esos 50 millones de potenciales votantes para un color de un partido. ¿En dónde está todo este equilibrio? Además, si no hay crecimiento de trabajos, se va a ir al informal. No va a poderse transparentar la formalidad o quizás la delincuencia. También reducir los sueldos a la seguridad pública. Ciertamente no somos economistas, insisto, pero en el día a día como ciudadanos, pues nos da temor que no exista formalidad de trabajos con servicios básicos, que no exista una seguridad de estar en nuestras casas, de ver que todo está en lo informal, y entonces el que paga impuestos dice, pues me voy a la informalidad, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para qué voy a ayudar al país? Y así es una cadena de problemas, y todo está en vísperas del 2021. Ver nada más a los votantes, eso es preocupante, de verdad, es preocupante. Y con manzanitas dicen, es que de 10 pesos, 8 van destinados a sanar lo básico de los 50 millones o más de 50 millones de pobres. ¿Será cierto esto? Habrá que voltear un poquito a ver a esos 50 millones de pobres si en verdad les llegan esos beneficios o nada más se redundan en su voto. Gracias. Traíamos una economía antes de la pandemia lacerada, se recrudeció durante la pandemia, y ahorita en estos momentos no puedo entender, aún y cuando no sea economista, como bien dice la doctora Alma Bernal, no puedo entender un presupuesto, un proyecto de ingresos en los que no se apoye a la micro, insisto, a la micro, mediana y pequeña empresa, que son las fuerzas productivas del país, y no hay apoyo en este presupuesto. Son los que generan el 90% de los empleos en el país, la micro, pequeña y mediana empresa, y no hay ahí un apoyo. Este presupuesto no contempla ese apoyo a esos sectores productivos, Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo se explica esto? Estas políticas públicas en economía, que me parece que van en retroceso, maestro Gilberto Martínez. Su audio. Disculpen. Y, yo difiero un poco ahí con respecto a los apoyos a la micro y pequeña empresa. Entrar en profundidad, yo no he visto efectivamente que en gobiernos anteriores se les haya dado un apoyo así enorme, ¿sí? Las micro y pequeñas empresas siempre han salido por sus mismos recursos. Es la realidad. Una micro y pequeña empresa generalmente no tiene acceso a préstamos de bancos por su misma formación, por su falta de un patrimonio que pueda justificar obtener recursos con ciertas garantías. Acuérdense, los grandes empresarios han tenido acceso incluso a proyectos del gobierno que no eran para ellos y que han sido dados en forma discrecional. Por eso tenemos tanto empresario rico en México, ¿sí? Por el tráfico de influencias que ha existido a través precisamente del otorgamiento de créditos o la venta de algunas empresas. Ya lo vimos en el pasado. Los ricos más grandes del mundo los tenemos en nuestro país, ¿sí? Y ha sido por el influyentismo. Y la micro y la pequeña empresa, a través de la historia, solos han sobrevivido y van a continuar todavía un tiempo más. Y no es por este gobierno, es la inercia que se trae así en este momento, y en estos tiempos que no hay recursos que la cobija
Si le jalas para un lado, destapas al otro, pues es imposible. Creo que tienen muy claro el proyecto, así vamos a decir, macroeconómico en cuanto a creación de empleos, pues son los proyectos insignias, y ya platicábamos: Tren Maya, refinería, el tren transísmico, el del Estado de México, etcétera. Son los que se van a llevar una buena cantidad de recursos. Yo diría, qué bueno, porque no los abandonan como se hacía en otros sexenios. Había una crisis, paraban todo y se quedaba tirado el dinero ahí en obras inconclusas. Nada más voltear al Estado de México, el tren interurbano está parado ¿desde cuánto tiempo? Por diferentes circunstancias. Entonces, yo creo que lo loable es que se le siga invirtiendo a los grandes proyectos que ya están trabajando en ellos, y que no se deje ese dinero ahí tirado en la basura esperando que llegue el que sigue a continuarlos. Es mi opinión. Difiero de usted, maestro Gilberto Martínez. Ojalá y que el presidente no se equivoque y que tome esas decisiones erráticas. Ya tenemos un avión que lo iba a vender y no lo vendió, un avión que iba a rentar y no lo rentó, un avión que iba a rifar y no lo rifó. En fin, estamos en la mitad. Vamos a pasar a abordar el tema de los ataques que Andrés Manuel López Obrador hizo a los intelectuales. El día 8 de septiembre, el presidente, como ya es su característica en la mañanera, exhibió a dos periodistas, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Y esto derivó en un malestar de la comunidad de intelectuales. El jueves, 650 intelectuales, a través de un desplegado, se manifestaron, encabezados por Katia de Artigues, Claudio X González, Silvia Lemus, Valeria Lucelli, entre otros. Encabezaron la protesta a través de un desplegado de un periódico de circulación nacional. En los que no están de acuerdo con la política del presidente de la República. Ellos consideran que a través de esas exhibiciones, denotaciones, se ataca a la democracia y a la libertad de expresión. ¿Qué opinión le merece, licenciado Jaime Palacios? Miren ustedes, en los gobiernos priistas, recuerdo en este momento Luis Echeverría. ¿Cuál era el periódico más crítico contra el gobierno de Luis Echeverría? Excelsior. ¿Y qué hizo Luis Echeverría? Le dio un golpe de estado a la empresa, a la cooperativa Excelsior, quitó a todos los periodistas que dirigían esa empresa, encabezada por Julio Scherer, ¿no? A los editorialistas, recuerdo al ingeniero Alberto Castillo, y borró del mapa prácticamente a todo el pensamiento crítico de ese órgano de difusión, de ese órgano periodístico. Luego recordaron ustedes con José López Portillo cuál era el órgano periodístico más crítico contra el gobierno de López Portillo, sus despilfarros, sus actos de corrupción, la revista Proceso. ¿Y qué dijo López Portillo y cuál fue la política que dirigió en contra del Proceso? Les dijo: yo no pago para que me peguen, descoartando la libertad de expresión de esa revista. Bueno, en este caso vemos que López Obrador pues sigue un tanto las políticas priistas, ¿no? Él no le va a pagar a los que le peguen. Pero hay una característica también del ciudadano presidente. Ya nos lo dijo hace unas semanas. ¿Están a favor de la 4T o están en contra? ¿No? Lo dijo muy claro y lo escuchó quien quisimos escucharlo. Entonces,
si hay personas, ciudadanos de cualquier actividad que esté en contra de la 4T, o sea, de su gobierno, pues entonces va a haber contradicciones, y estas contradicciones se manifiestan de una u otra forma. Por ejemplo, el subsidio que se le daba a los intelectuales orgánicas eran millones y millones de pesos. Llega el gobierno de López Obrador y ya no les da esos millones a los órganos de difusión de estas empresas propiedad de los intelectuales orgánicos del prianismo. Y entonces andan muy molestos, ¿no? Porque ya les levantaron la canasta, como decían en nuestras casas, o como decían en nuestros ranchos, ya le levantaron el zarzo. Ya le levantaron el zarzo. Y entonces ahora están muy molestos. Y bueno, empiezan a aflorar esas contradicciones, ¿no? Y estas contradicciones se manifiestan, una de las formas es justamente a través de la crítica, pero me parece que estos intelectuales tienen una escasa autoridad moral para hacer críticas al actual gobierno. De eso estoy convencido. En los gobiernos prianistas, estos intelectuales, en virtud de que les llegaban chorros de dinero, pues se habían convertido en apologistas de esos regímenes políticos, y ahora son muy críticos. Cuando no lo eran, pues les pagan mucho, y ahora no les pagan y ahora son críticos. Me parece que hay una falta de autoridad moral. También creo, sin ser López Obrador santo de mi devoción, debo decir que él no está atentando contra la libertad de expresión. Nada más remitámonos al artículo 6 de la Constitución, que usted lo conoce mejor que yo. No está coartando la libertad de expresión, exprésense como quieran, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues entonces lo único que hago es una modificación presupuestal, ya no les otorgo tantos recursos como los regímenes anteriores otorgaban. Entonces, van a seguir aflorando estas contradicciones. Ahora, Andrés Manuel se ha manifestado mucho, y creo que es correcto, en contra de la mafia del poder, porque habían saqueado verdaderamente nuestro país, los ricos cada vez más ricos y los mexicanos creciendo en pobreza, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Andrés Manuel? Se ha inclinado hacia una fracción de los grandes capitalistas en este país y ha atacado a otra fracción de los grandes capitalistas. Es decir, está tratando de dividir el bloque económico hegemónico y dominante de este país. Y creo que es una estrategia correcta. Acuérdense, divide y vencerás, decía Maquiavelo. Entonces, él está tratando de dividir al grupo económico hegemónico y dominante en este país. Y ahí la lleva. Hoy aparece justamente con Slim por un lado y no recuerdo el otro empresario, y nos dice, miren, yo sí escucho a los empresarios. Es una estrategia también política. Entonces yo creo que este problema lo vamos a continuar viendo. Son prácticas que se dan entre los intelectuales y el poder, ¿no? Recordarán ustedes en un sexenio anterior o antepasado como una periodista crítica, Yestegui, que era muy crítica contra el gobierno que le cerró las puertas por todas partes, presionando. Y esos intelectuales que hoy son muy críticos no tuvieron el más mínimo acto de solidaridad contra esa represión que sufrió la periodista Yestegui. Entonces, que no nos extrañe, estamos en un nuevo gobierno donde intenta supuestamente cambiar un modelo de desarrollo económico que está aflorando muchas contradicciones. Ahora, hay que tener cuidado en esto. Miren, Andrés Manuel como candidato criticaba mucho el presidencialismo mexicano, ¿verdad? Lo criticaba. Y ahora, pues él que llega a ser presidente, ejerce el presidencialismo mexicano. ¿Por qué? Porque a la vez que es jefe de gobierno, es jefe de Estado. Entonces, él controla el gobierno, pero no controla el Estado, todavía. No lo controla, no lo puede controlar. Entonces, en esta situación está habiendo muchas contradicciones y van a continuar las contradicciones. Y creo que los mexicanos tenemos que ser muy cautos, muy observadores en aquellos intelectuales que critican al gobierno y aquellos que hacen apología del gobierno.
Miren, yo creo que hay que mantener una actitud crítica en la gestión gubernamental, tener derecho pleno a decir lo que pensamos, a libertad, a tener y ejercer plenamente la libertad de expresión. Y esto va a generar contradicciones. Aquí mismo, por ejemplo, usted, licenciado Julio, con el licenciado Gilberto, ya hay una contradicción respecto a las pymes. Bueno, y esto es natural. Miren, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, pues son eso, fundamentalmente son problemas sociales. No puede haber una interpretación unidimensional de los problemas económicos o de los problemas políticos, porque son fenómenos de carácter social, y los fenómenos sociales se analizan en función de la perspectiva que uno tiene. Los de arriba ven el fenómeno de una forma, los de abajo ven el fenómeno de otra forma, los de la izquierda ven el fenómeno de una forma, los de la derecha ven el fenómeno de una forma, y entonces, bajo estas distintas perspectivas, pues se generan contradicciones permanentemente, inclusive cuando se analiza el mismo fenómeno. Entonces, no nos deben de asustar estas contradicciones. Y hay que ser muy justos, saber por qué estos señores ahora son muy críticos y antes. ¿Cuál es la causa que los ha llevado a ser críticos, virulentos, inclusive en algunas ocasiones, en contra de la gestión gubernamental que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Me quedo, perdón que le interrumpa, maestro Jaime, me quedo con estas expresiones de su primera intervención, que el Banco de México todo es autónomo, con su segunda intervención, que el Estado todavía no es controlado por Andrés Manuel López Obrador. El gobierno sí, pero el gobierno sí, el banco será de los únicos entes que todavía gozan de autonomía, porque no le ha querido meter la mano el presidente, porque a todos los organismos autónomos ya le metió la mano el presidente. Y recojo también lo del licenciado Jaime Palacios Barreda. A ver, el Reforma y el Jornada tienen distintas líneas editoriales muy marcadas, sí, muy marcadas. Y a uno de ellos el presidente no los tienta ni con el pétalo de una denuncia, ¿no? Mientras ya cerró nexos de Héctor Aguilar Camín, en fin, esto marca la diferencia de que al final Andrés Manuel López Obrador pues tiene una preferencia por ciertos medios de comunicación y desnota a otros, tan lo desnota que los exhibe. Esto es bueno le abona a la democracia, doctora Alma Bernal. No, claro que no le abona. Y fíjese, ciertamente todo lo que hemos platicado en estos minutos me trae a mi memoria, como dice en el programa, al doctor emérito de la UNAM, el profesor Sergio García Ramírez, que en uno de sus artículos cita: el Palacio de la Justicia no debe ser una carpa montada para el solaz de la política. Aquí viene y se unen las dos vertientes: el derecho a la justicia, la libertad de expresión. ¿Qué tanto en verdad estoy ejerciendo mi libertad de expresión? ¿Es producto de la democracia o de la manipulación que necesito, quiero, y lo oriento ahorita para un rumbo, luego para otro? Pero también hay que reconocerle a nuestro presidente la certeza de jugar las piezas, porque va directamente contra una irregularidad de la Secretaría de la Función Pública, detectada del 2018 por una mala información respecto a un contrato. O sea, se basa en algo, en aparente legalidad, el resultado de su suspensión para la revista Nexos y sobre todo para el periodista que es Aguilar Camín, puesto que ha sido uno de los que en estos momentos de pandemia grita fuerte y claro que los datos que tiene la ciudadanía, los mexicanos de a pie, no coinciden con los de gobierno respecto a este COVID-19. Y pues eso, claro, es una voz escuchada
es unirse al clamor de los mexicanos, y eso al final, tristemente, redunda en si tenemos credibilidad en la democracia, en esa libertad de expresión. No lo tenemos la mayoría de los mexicanos. Tenemos otro tipo de mordaza, disfrazada, pero mordaza. Gracias. 650 intelectuales reunidos en una misma petición, no es cosa menor, me parece, maestro Gilberto Martínez. No es cosa menor, porque no nos incluyeron a nosotros. Nosotros también somos personas pensantes. Claro. Estamos aquí haciendo un ejercicio pues, público, expresando nuestras ideas, criticando, etcétera. Pero, ¿qué se puede esperar de Aguilar Camín? Diga lo que diga en este momento en contra del gobierno, lo digo y lo reitero, diga lo que diga, ¿sí? ¿Quién va a creerle que lo hace en aras de la democracia, del buen gobierno, cuando falseó comprobantes del Infonavit para afectar a sus propios empleados, para no pagar las contribuciones respectivas, después de que se hinchó los bolsillos de dinero del presupuesto, todavía escatimaba el pago para el Infonavit de sus empleados? Díganme quién en su sano juicio puede defender a este indefendible. Y así están los demás, así están los demás. Este señor Krause de la editorial esa Clio se hinchó los bolsillos también con sus series, ¿sí? Y lo encumbraron como el máximo historiador, etcétera, etcétera. Pero pues ya sabemos de dónde venía todo el dinero. O sea, no podemos realmente decir en este momento, pues pobrecitos, ¿verdad? No, están muy enojados porque dejaron de recibir, como dice el licenciado Jaime, el chorro de dinero que estaban acostumbrados a recibir. No hay de otra. Entonces es válido que el perdón. Yo cuando leí lo de 650 intelectuales, los estuve buscando ustedes y no los encontré. Dije, chicos, no nos hablaron para... No me daban las cuentas, ¿no? No me daban las cuentas. Entonces los invito a que se conformen también ustedes. Claro. Entonces, maestro Gilberto Martínez Apodaca, es válido que el presidente realice este tipo de acciones. Es válido porque Héctor Aguilar Camín no ha sido probo, no se ha conducido con rectitud. Entonces, esto quiere decir que la interpretación que le doy es que sí, el presidente ha venido actuando de manera sistemática como en venganza, se venga de sus antiguos adversarios políticos, como él los llama, adversarios políticos. En el caso, hay que recordar que Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause siempre tuvieron una línea muy marcada y que era de cuestionar todo lo que el presidente hizo en campaña y hoy siendo presidente de la República. Entonces el cuestionamiento es válido que el presidente realice este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque Héctor Aguilar Camín y porque Enrique Krause no se han conducido con rectitud. ¿Es válido que él lo haga? Esta era la línea editorial de ellos, miren. ¿Sí? A esto respondían nada más. ¿Y les está doliendo? Adelante, doctora Alba Bernal, adelante. Sí, exactamente, pero no estamos cuestionando la moral de los personajes. No, la moral, pues ya el juicio lo hacemos todos a partir del historial que tienen de ese billetito que acaba de pasar el licenciado Gilberto Martínez, ¿no? Esa moral no está cuestionable. Lo que estamos viendo aquí es la estrategia que se disfraza de libertad de expresión con cumplir la legalidad. Aquí es el tema, pues. No es defenderlos a ellos, no, de ninguna manera. Cada quien que se arde en su hoguera de su historia y de su moral. No, es defender la libertad de expresión y de que el presidente debe de tener equilibrio en ello. Por eso hablaba yo de la estrategia
tan acertada que hizo, que se fue a la legalidad de un contrato y por ahí entró, por eso. Eso que quede muy claro y creo que coincidimos, ¿verdad, doctor Julio Sergio? Me quedo con la última de las expresiones del actor Alma Bernal. El presidente debe de tener un equilibrio. ¿Qué opina, maestro Jaime Palacio? Miren, ustedes seguramente van a compartir con lo que voy a afirmar. Yo no estoy de acuerdo con las críticas que hacen estos 650 intelectuales, pero defendamos el derecho, su derecho a expresarse, ¿no? Que digan lo que digan y que no lo repriman por ejercer un derecho constitucional que ya es un derecho humano, ¿no? La libertad de expresión. Entonces, sí, lo que me parece, hay que tener cuidado, licenciado Gilberto, si estas personas repiten y repiten y repiten las críticas contra Andrés Manuel López Obrador, quizás en unos primeros momentos muy poca gente les crea, pero si se repite una mentira constantemente, puede llegar a creerse como verdad, no que sea verdad, se llega a creer que es verdad. Y en eso son expertos, ¿eh? Ellos son expertos en eso, y yo creo que todos los gobiernos agarraron muy bien el ejemplo del gobierno de Hitler con su ministro de divulgación ideológica, Joseph Goebbels. Repite 1000 veces una mentira y te la van a creer como verdad. Bueno, en el caso de Andrés Manuel, pues también sigue de una u otra forma esta política de divulgación ideológica, como lo hacen todos los estados, ¿sí? Es decir, repiten 1000 veces una cosa para que se las creamos como verdad. Y Andrés Manuel nos la repite, nos repite una cosa, ya pasa de moda y agarra otro tema y otro tema. Es una función del gobierno para que la gente le creamos lo que dice y lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay una cosa que todos debemos estar conscientes, ¿no? Los 650 intelectuales, como todos los mexicanos, tenemos derecho a ejercer la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, ¿no? Ya sea lírica o escrita, ¿no? Y el presidente tiene derecho también a expresar sus puntos de vista. Yo creo que sí. Lo que es cuestionable es que Andrés Manuel utilice algunos recursos de carácter público para reprimir a aquellos que lo están criticando. Ahí me parece que no me simpatizan ese tipo de prácticas que vienen desde el Ejecutivo. Por eso acertadamente usted le inició Julio, hay que guardar ciertos equilibrios, porque además Andrés Manuel López Obrador no es el candidato, es el jefe de Estado, ¿no? Y él debe de tratar de preservar la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica como jefe de Estado y como jefe de gobierno, ¿no? Entonces debe de ser más tolerante Andrés Manuel, porque a nuestro presidente no le gusta escuchar opiniones que no coincidan con la de él, ¿no? Quien emita una opinión que no coincida con la de él se convierte automáticamente en su adversario, y eso no es correcto desde mi punto de vista. Muy bien. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Voltaire, abogado también. Sí, estoy de acuerdo con el maestro Jaime Palacio. El presidente ha demostrado ser un intolerante, y el que no está de acuerdo con él está en su contra y es su enemigo definitivamente, ¿no? Me parece que no son las formas, pero para cerrar, maestro Gilberto Martínez Apodaca, en una última intervención, ¿qué te parece a ti? ¿Es adecuado? ¿Es correcto? Es correcto el que el presidente se esté defendiendo de los ataques. Yo creo que sí. Él lo ha dicho y no lo hace en forma soterrada como generalmente lo hacían presidentes anteriores, ¿sí? Él lo hace público todos los días. Y bueno, dice el licenciado Jaime Palacio que a lo que a él no le parece es que pues esté utilizando medios
públicos para hacer esto, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Él lo ha dicho y lo repite. Afortunadamente le está tocando gobernar y en la época de las benditas redes sociales. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación todavía tienen una penetración enorme a esa parte de la sociedad, de esos 50 millones de pobres, que no tienen todavía acceso en forma completa al Internet. ¿Sí? Todavía esos medios de comunicación dominan una parte de la opinión pública, o sea, la opinión que ellos van creando, porque así lo han hecho a través del tiempo. Ellos son la opinión pública, ellos son los formadores de opinión. Pero díganme, qué buena opinión han creado para estar en el país que estamos en este momento, hablando económicamente en temas de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tienen realmente mucha defensa. Los medios de comunicación, y como lo decía el licenciado Jaime, no nada más en este país, en cualquier otro país, juegan un rol importantísimo. ¿Cuál rol juegan? Pues el que estén decididos con el gobierno que está en funciones. Pues les ha cerrado la llave a todos, pero les ha cerrado la llave a todos por parejo, ¿sí? Entonces, pues todos contra él, ¿no? Obrador trabajando para el 2021, está tratando de desarticular a esos medios de comunicación que son incómodos. Está trabajando Andrés Manuel López Obrador para que no representen nada en las estadísticas para las elecciones del 2021, doctor Alma Bernal, tratando de desarticular a estos medios de comunicación, desacreditarlos básicamente a estos medios de comunicación, y que la sociedad no tenga la credibilidad que en ellos está esperando para el 2021, doctora. Sí, sí y no. ¿Por qué sí? Sí, porque durante mucho tiempo la libertad de expresión, llámese como cualquier nombre que tenga en cualquier medio, se ha definido como el cuarto poder, por lo que decía atinadamente el maestro Palacios. Repiten tanto una expresión o una característica que llega a la mente de los ciudadanos y se cree. Ahorita si un niño le preguntas cuál es la palabra del presidente, de volada escuchan neoliberal. Los neoliberales la conocen los niños porque la han repetido y crea eso. Por eso es que se le denominaba a la prensa el cuarto poder. Ahorita lo que se está haciendo es fincado en la legalidad, en los falsos contratos, en el delito que se comete, desde ahí partir sobre la credibilidad y la moral de quien expresa. Sí se debilita, sí, pero también nos está exigiendo que tengamos pensamiento crítico. También nos está ayudando en eso el presidente. La cuestión es que estemos dispuestos a tener pensamiento crítico. Esa carta de los intelectuales, que mis respetos tienen, también estoy de acuerdo que puede ser más extensa. Hay más intelectuales y habemos más personas que pensamos. Bien. Maestro Jaime Palacios, para quien nos escucha y nos ve, y es muy probable que no esté identificado con el término intelectuales orgánicos, ¿a qué se refiere el presidente con intelectuales orgánicos, maestro? Bueno, es un adjetivo que vienen cargando hace muchos años estos intelectuales. No es novedad que se les llame de esa manera, ¿no? Desde Salinas, en el gobierno de Salinas del 88 al 94, se les ha denominado de esa forma, intelectuales orgánicos. ¿A qué se refiere? Son intelectuales que piensan, reflexionan, proponen, escriben, hablan, emiten opiniones, pero que siempre están para algo que le funcione a favor del propio gobierno, ¿no? Y es lo que han hecho durante todos estos 20, 30 años casi. Es decir, hablar, opinar, sin confrontarse con las instituciones de la República, particularmente con el presidente de la República. No han entrado en confrontación alguna, al contrario, casi todo lo que hacen los presidentes anteriores lo aplaudieron, ¿no? Los elogiaron, hicieron apología de ellos, y alguna opinión crítica, pues era una crítica
que le servía al propio presidente, no que atentaba contra los intereses del presidente. Con estas características, por eso, entre otras, se les llama intelectuales orgánicos, porque le son funcionales, le han sido funcionales a los gobiernos del mundo. Muy bien. Así de sencillo. Maestro Gilberto Martínez Apodaca, medio minuto para cerrar, para irlo. Medio minuto. Totalmente. Ya lo perdió. Era para la réplica y lo perdió. Por ahí, No se quiso quedar con ella. Era para la réplica y lo perdió. Doctor Alma Bernal, medio minuto, porque nos vamos. ya me consumió 20 segundos. Adelante, Gilberto Martínez, adelante. Dice que el presidente estigmatiza, difama, agravia a la sociedad. Yo siempre que escucho que a los críticos al presidente dicen, está vengando de ellos, por supuesto que sí. Él jamás lo va a aceptar, pero por dentro él se está riendo de ellos cada vez que hacen alguna cosa de esta naturaleza. Doctora Alma Bernal, para despedirte. Tu micro. Ya lo perdió. En la activación del micro y todo, perdió su oportunidad. Trabajemos en el pensamiento crítico, nada más, en conclusión. Saludos, gracias. Muy bien. Hemos concluido. Nos da mucho gusto tener el favor de su atención para una emisión más del Cuarto Pulso. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, licenciado, por la invitación. Maestro Jaime Palacios, esperando que en la próxima emisión nos puedas acompañar. Ya haremos lo necesario para que estés con nosotros, maestro Jaime Palacios. Con mucho gusto, licenciado. Y saludos Muchísimas a todos, gracias. doctor Gilberto, licenciada Alma. Un abrazo. Bienvenido al equipo, maestro. Gracias. Vámonos ya. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Buen fin de semana.